señora vicerrectora, señor decano, amigos todos y compañeros, buenos días. Quiero primero, muy brevemente, puesto que no nos sobra el tiempo, dar las gracias a la facultad y especialmente a las ciencias económicas por haberse acordado de mí para invitarme a esta reunión. He venido con mucha ilusión, es un viaje que para mí es un esfuerzo notable, pero he venido con mucha ilusión porque yo conocí los primeros días de esta institución y ahora vosotros conocéis los últimos días de esta otra institución que soy yo y que está ya en bastante deterioro, al contrario que vosotros, afortunadamente. De modo que muchísimas gracias, sin más palabras, y quiero hacer notar que la inauguración de un curso es, en cierto modo, el renacimiento de una vida que ha terminado el curso anterior, que sigue otra vez, y por eso se me ocurrió hablar de un tema que me parece importantísimo. Voy a ser muy breve, pero el tema que voy a tratar, este tema que he enunciado como... ¿Cómo he enunciado el tema? Regreso al futuro. Retorno al futuro. Este tema lo enuncio brevemente y en poco tiempo, pero se refiere a un acontecimiento tan extraordinario que la vez anterior en que ocurrió lo que voy a contar fue hace 500 años. Voy a hablar precisamente de renacimientos. Voy a hablar de un renacimiento especial que fue nada menos que el por antonomasia renacimiento. Todos habéis oído hablar del Renacimiento, ese momento histórico de nuestra Europa, en el cual hay unas transformaciones a las que aludiré brevemente, y pienso que lo que estamos viviendo ahora, en este instante, en estos días, en esta crisis, es un segundo renacimiento. Cuidado, renacimiento supone renovarse, pero siendo el mismo. En Roma, por ejemplo, Roma llegó a una crisis final, pero no tuvo un renacimiento. No renació Roma, renació otra cosa, nació otra cosa. Este es como lo mismo que el renacimiento clásico del siglo XV, es un renacimiento que esperemos que mantenga lo que somos, pero transformándolo profundamente, porque en estos últimos tiempos de decadencia hemos dejado de ser lo que somos y estamos dejando de ser lo que somos. Lo que está ocurriendo con esta crisis que se está comentando desde hace 3 años es simplemente una cosa tan descabellada como lo siguiente. 27 gobiernos que fueron votados por un pueblo y por unos pueblos están en contra de esos pueblos apoyando a unos financieros que todo el mundo sabe que son culpables de una situación y que no son puestos al día, no son puestos en su sitio por esos gobiernos. 27 gobiernos europeos no saben o no quieren o no son capaces de poner el freno a 3 agencias de calificación y a unos financieros que desataron la crisis. Esto es tan monstruoso que significa simplemente la falsedad de lo que llamamos democracia, no solo en España, sino en casi toda Europa y hasta en los Estados Unidos, donde están pasando cosas semejantes. De modo que esto nos muestra un poco lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es algo que estaba cantado ya. El año en que yo nací, porque aunque no lo parezca, yo nací. El año en que yo nací se publicó un libro en Alemania, La decadencia de Occidente, del profesor Spengler, que fue muy discutido en su tiempo, pero que se está cumpliendo ahora. Y se está cumpliendo por la sencilla razón de que todo lo que vive muere, instituciones o personas. Un gran poeta nuestro, y miro el reloj, un gran poeta nuestro del siglo de oro, Rodrigo Caro, escribió un poema a las ruinas de Itálica, en el cual dice un verso como este. Las ruinas, porque contemplan las ruinas que desprecio al aire fueron, a su gran pesadumbre se rindieron. No las abatió el tiempo, ni los enemigos, ni nada, se hundieron por fuertes.
Occidente se hunde por fuerte. Y lo que está pasando se puede comprobar en lo que se quiera, se puede comprobar en anécdotas de irracionalidad total. Por ejemplo, estamos gastando dinero en buscar agua en Marte mientras estamos contaminando y destruyendo el agua de aquí, de la Tierra, que nos va a hacer cada vez más falta. O, por ejemplo, estamos empleando ferrocarriles en recorrer toda la península italiana para llevar basuras desde Nápoles hasta Suiza y cosas por el estilo. Pero ahí no voy a detenerme en anécdotas, en una cosa fundamental. Se nos está hablando constantemente por nuestros preclaros, entre comillas, líderes, se nos está hablando de desarrollo sostenible. Y el desarrollo que ellos están impulsando es categóricamente un desarrollo insostenible. No se puede continuar así. La humanidad ha crecido desde, en números redondos, 2.000 millones de habitantes en 1900, hasta 7.000 millones ahora, más de 3 veces más, y no me podrán decir que los recursos de la Tierra se han multiplicado por más de 3. De modo que esto es insostenible y, sin embargo, los líderes continúan lo mismo, reuniéndose sin saber hacia dónde van, sin saber siquiera lo que desean y recomendando más de lo mismo. Esto es un final. Y si falta, por si faltara una prueba, y con esto termino este aspecto de la cuestión, estamos más que en un final, estamos en algo que técnicamente es la barbarie. ¿Qué es la barbarie? La barbarie no es la brutalidad ni la falta de competencia científica. Los hornos crematorios de Hitler y los campos de Stalin eran técnicamente muy prácticos y muy efectivos y quemaban muy bien. Pero la barbarie significa la destrucción de los valores básicos de una civilización. Toda civilización tiene como columnas de sustento un referente, un dios o un referente, y unos valores en los que cree y a los que está dispuesto a servir. Y si empezamos a pensar en valores actuales, es catastrófico. El valor de la justicia. ¿Qué se hace con la justicia en el mundo de Occidente? En todas partes, no hablo de España, en todas partes. ¿Qué fue los ataques preventivos de Bush a Irak? Ataque preventivo es la ley del más fuerte, es sencillamente una barbarie y se puede hacer con los ingenios y se hizo con acorazados y con misiles y con todo de la mayor inteligencia técnica. Pero el principio de la justicia, el principio de los derechos internacionales quedó destruida. Y lo mismo se puede hablar de los derechos humanos que se conculcan en todas partes. Hemos llegado a tal aberración que, por ejemplo, cuando se acaba de hacer hace unos meses la muerte de Bin Laden, en la forma en que todos sabéis que se ha hecho, la mayor parte de la opinión ha aplaudido eso. Eso ha sido no justicia, sino un asesinato, un crimen de Estado. No se pueden violar unas fronteras con armas y helicópteros en contra de la voluntad de la soberanía del país. No se puede invadir una casa, no es con derecho. No se puede matar a una persona y llevársela. Podían haberlo cogido y aún así hubieran sido violadores de fronteras y llevárselos a un tribunal. Eso podría haber sido justicia, pero el asesinato no es justicia. No respondemos a los valores que han costado tanto tiempo, tantos años de derechos, de respeto, de solidaridad, de dignidad humana. Este sistema está podrido ya y el momento es un momento de crisis. Afortunadamente, yo no sé chino, pero he leído que el carácter chino para denotar una crisis se compone de 2 caracteres chinos combinados. El uno dice peligro, el otro dice oportunidad. El peligro es esta descomposición de nuestro mundo en el que estamos viviendo, este despego, desacuerdo respecto de los valores que eran sagrados en la historia de Occidente, desde los tiempos de Grecia. Pues ese es el peligro. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es el renacimiento. Y el renacimiento significó en su día y significaría ahora el retorno al futuro.
¿Por qué retorno? Ahora retorno porque pensamos en el renacimiento anterior. Y futuro, porque aquel dio un futuro al sistema y ahora tratamos de dar un futuro al sistema, rectificando sus desvaríos actuales. Si comparamos las dos situaciones, Europa en 1500, Europa en 2000, encontramos unas semejanzas verdaderamente sorprendentes. En aquel tiempo se tuvo una nueva arma extraordinaria. Se empezaron a utilizar la pólvora, los cañones, lo mismo que ahora tenemos un arma extraordinaria que es la bomba atómica y la energía nuclear. Con los cañones se acabó la seguridad de los castillos y con eso y con la emergencia de las sociedades burguesas en las villas y los mercados que crecían, ocurrió que la sociedad feudal que llevaba siglos trabajando se desplomó, lo mismo que se desploma ahora la nuestra. En aquel tiempo, además, hubo una visión del mundo completamente diferente. Desde Copérnico se descubrió, como sabéis muy bien, que la Tierra no era el centro y el Sol giraba a su alrededor, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y eso llevó a una visión del mundo que luego elaboraron Newton, etcétera, y que hemos aprendido nosotros en la escuela. Hoy esa visión ha cambiado completamente. La visión que se tiene hoy del espacio en torno a nosotros y el espacio en que vivimos es una visión que no tiene nada de relojería, como tiene de relojería la visión de los astros estilo Newton. Desde Einstein y con la física actual nos encontramos con una visión del mundo que es esencialmente vacío y energía, como creían los chinos hace 3000 años y como parece que empiezan a pensar los físicos de hoy, y también con conceptos como el de energía oscura y agujeros negros y materia oscura y cosas que no conocíamos de antes. Es otro mundo radicalmente distinto. Además, ocurre que la composición de las fuerzas de trabajo hoy son completamente diferentes. Entonces era sobre todo una fuerza de trabajo animal. Incluso los hombres eran utilizados, los seres humanos, por sus valores físicos. Hoy la necesidad de especializarse, de ser competente en máquinas, en medios de utilización y otras especialidades, hace que cualquier trabajo sea un trabajo ya en cierto modo intelectual, y esto hace muy difícil la solución del problema del paro cuando se tropieza con masas individualizadas que no están preparadas, que no están totalmente capacitadas. Para no prolongar estos paralelismos mucho tiempo, porque me encuentro limitado, diré simplemente lo siguiente. Lo que fue decisivo en el Renacimiento de hace 500 años fue la imprenta. La imprenta fue la invención que contribuyó a difundir por todas partes la sabiduría. La imprenta hizo saltar la costra teológica del conocimiento y el dominio del pensamiento por el pensamiento teológico. La imprenta difundió los conocimientos y nos llevó a una generalización del razonamiento y el pensamiento libre en aquellos tiempos. Y al mismo tiempo se coincidió con otros acontecimientos, el contacto con el pasado, por eso fue un reencuentro con el pasado, porque la toma de Constantinopla por los turcos hizo que muchos sabios bizantinos se refugiasen en Venecia y en otros sitios, como sabéis muy bien, se vinieran con sus escritos, se reconstruyese, gracias también a traducciones de manuscritos árabes, traducciones árabes de manuscritos griegos, y se consiguió reconstruir en gran parte la sabiduría griega. De modo que, y en estos tiempos, si entonces fue decisiva la imprenta, imaginad. Y digo imaginad porque aunque la conocéis ya, todavía no sabemos su alcance. Imaginad lo que es la informática, con todas sus dispersiones y consecuencias. Cuando yo empezaba a terminar mis estudios de economía, apareció el libro de Norbert Wiener, Cybernetics,
que tenía como subtítulo el uso humano de los seres humanos. Bueno, me temo que no estamos haciendo un uso humano de los seres humanos, pero la fuerza del libro y del principio de la informática ha sido decisivo. Y hoy ya ha empezado la transformación. Ya la vida de hoy no es de ningún modo la vida de hace unos años. Ya simplemente el móvil, por ejemplo, lo sabéis mejor que yo, el móvil es una oportunidad que no se tenía, pero que es equivalente a lo que fue el folleto impreso de hace 500 años. Hoy, por ejemplo, ya no tienen sentido los parlamentos de 200 o 300 personas que se dicen representativos y que esta crisis demuestra que no lo son, pero que se reúnen 300 personas, la mayoría de las cuales no conoce gran cosa del asunto que se discute. Hoy eso se resuelve por métodos de ordenador y se resuelve por otros procedimientos, como sabéis muy bien también. De modo que nos encontramos con una situación distinta. Los niños que van hoy a la escuela y manejan los ordenadores no pueden ser de ninguna manera los futuros ciudadanos que somos nosotros hoy, sobre todo yo, que he renunciado a manejar ese artefacto, ¿verdad? Sí, supongo que os extrañará, pero yo, es un paréntesis. Yo, cuando la Revolución de París del 68, hubo un letrero que decía que paren el mundo que me apeo. A mí eso me gustó muchísimo. Yo no he pedido que se pare el mundo, pero yo me he apeado hace tiempo y admiro mucho la inteligencia de todos estos señores, pero no me interesan nada. Pero en fin, esto es un paréntesis que se me ha deslizado y que no tiene nada que ver con el asunto. Lo digo para que no me hagan mucho caso si no me quieren creer, pero la realidad, lo sabéis, es que hoy la informática plantea unas posibilidades, unas perspectivas, una apertura de relaciones entre las personas, de relaciones humanas, de formas de gobernar, de formas de hacer extraordinarias. Y para terminar con todo esto, diré simplemente que lo mismo que en 1500 se desarrolló, se aparecieron nuevas ciencias en métodos experimentales, se introdujo la razón. La razón, fijaos bien, llegó a ser como referente una diosa en la Revolución Francesa, pero se hizo todo eso. Hoy tenemos unas ciencias que no se pueden acomodar a los criterios del mercado, que es el dominante en esta ruina final de Occidente, a los elementos del mercado, porque el criterio puramente lucrativo, ¿qué puede hacer, por ejemplo, con la ecología? Hoy nos encontramos con una serie de disciplinas nuevas, la ecología, la genética, la nanotecnia, la neurología, todas cosas de los últimos 2 o 3 decenios, al mismo tiempo con una visión de la materia y de la física cuántica que no tiene parangón ninguno con lo anterior y que hasta llega a extrañar a quienes hemos vivido y seguimos viviendo en ese mundo del pasado. Es más, la cosa es tan decisiva y tan rápida que ya lo analógico es antiguo y ya estamos en la era digital, en apenas 1 decenio o 2 decenios. De modo que es realmente un renacimiento. ¿Por qué es un renacimiento? Porque al menos por ahora todo eso lo hacemos sin destruir del todo, sin alterar del todo los valores antiguos. Mirad, y con esto me acerco al final, espero no haber sido exagerado. Mirad, toda cultura, toda civilización tiene un referente básico. Grecia tenía un referente básico, que lo enunció Parménides, diciendo: el hombre es la medida de todas las cosas. Y naturalmente tiene que ser así. Segundo, eso Roma añadió el poder y añadió el imperio y añadió las leyes, pero Roma se bautizó. Y cuando Roma se bautizó, entonces vino la Edad Media, en la que el referente ya no era el hombre, era Dios. Dios. Dios era el referente y la vida se refería a Dios y todo se ordenaba de esa manera. Pero los que representaban a Dios empezaron a dividirse, vino el cisma de Occidente, hubo un momento con 3 papas que los 3 eran legítimos absolutamente, etc. Y todo eso produjo una putrefacción del sistema, lo mismo que ahora se está produciendo por otras razones. Y el resultado fue
el Renacimiento. El Renacimiento que volvió a Grecia, que volvió al humanismo, que volvió a sostener esas tendencias y esas actividades y a mantener el hombre y la razón como el centro. Tenemos que revisar nuestra idea del mundo, tenemos que reeducarnos en la visión del ser humano. El ser humano, al que nos dicen que tiene una chispa inmortal, eso no está. Yo comprendo que si se quiere se puede pensar, porque todos los humanos, los demás seres vivos y hasta los materiales tienen un contenido mínimo de energía cósmica. Y a esa energía cósmica se la puede llamar el alma, si se quiere, pero también en esta mesa que estoy yo acariciando como si fuese un sólido inmóvil, hay en este momento unos millones de vibraciones de partículas y corpúsculos al nivel subatómico que verdaderamente supone vida, porque solamente con el cero absoluto, solamente con la destrucción total hay muerte. De modo que se tiene unos referentes. ¿Cuál va a ser el referente de este momento? Es el dinero, y por eso el dinero prevalece en la crisis por encima de los intereses de los pueblos. ¿Cuál puede ser el referente que sustituya al dinero? A mí me parece que la visión más inmediata es la ciencia. La ciencia, que es la única, el único componente de la cultura humana que está avanzando a toda velocidad, porque la economía, la política, la misma religión están atascados en sus niveles históricos precedentes. La ciencia va a ser seguramente la organizadora de la sociedad inmediatamente a partir de ahora. Pero la ciencia tiene costes muy altos y se corre el peligro de que el dinero vuelva a dominar la situación. Yo desearía, es un deseo, pero aunque soy muy escéptico sobre su realización, desearía que nos reeducásemos, que volviésemos a pensar en lo que es el ser humano, con su luz y con su sombra, el ser humano. Y que lo más valioso del ser humano y de todos los demás seres es un referente único, es la vida. La vida es lo más importante de todo, porque es la condición de todo lo demás. Si no hay vida, lo demás no importa. La mía se acaba pronto y con eso se acaban para mí los astros, los planetas, la música de Mozart y todo lo que queráis. La vida. La vida es un referente. Y se habla de, con esto acabo, el derecho a la vida. Perdonadme, más que el derecho es otra cosa. No podemos elegir el derecho a la vida porque nos ha sido dada. Lo que tenemos que hacer es sentir el deber de la vida. Tenemos todos, no el derecho, el deber de vivir. Estamos vivos y nuestra obligación es llevar esa vida de cada uno, cada cual la suya, cada cual a su manera, llevarla al nivel máximo posible y contribuir con eso a la expansión al máximo de la vida colectiva y de la vida común. Eso exige una educación distinta de la que recibimos sobre la naturaleza del hombre y también una educación basada no en la libertad de expresión que tanto se defiende, sino en la libertad de pensamiento. Si yo no tengo libertad de pensamiento, si mi pensamiento no es libre, la vida que estoy viviendo no es la mía, es la que me imponen, es la que me condicionan. Queridos jóvenes, yo os exhortaría a vivir lo más posible y cada uno de vosotros ser lo más posible dentro de las posibilidades que hay en cada uno. Y con este deseo, y que deseo también a la universidad y a la facultad, con este deseo de proseguir viviendo, de proseguir adelante, de renacimiento, de segundo renacimiento, porque el hecho es indiscutible. Con ese me despido y os agradezco vuestra atención. Perdón si me he extendido demasiado. Gracias. Muchas gracias.
gracias, doctor San Pedro, por esta iluminadora y excelente conferencia. Muchas gracias. I passaríamos ara la palabra, passarem també al català, a la doctora Toniolo, secretària acadèmica de la facultat. Ai, perdoneu, m'he saltat un punt. L'actuació musical del cor de cambra de la UAB. Gràcies. Fue decisiva la imprenta. Imaginad, y digo imaginad porque aunque la conocéis ya, todavía no sabemos su alcance. Imaginad lo que es la informática, con todas sus dispersiones y consecuencias. Cuando yo empezaba a terminar mis estudios de economía, apareció el libro de Norbert Wiener, Cybernetics, que tenía como subtítulo el uso humano de los seres humanos. Bueno, me temo que no estamos haciendo un uso humano de los seres humanos, pero la fuerza del libro y del principio de la informática ha sido decisivo. Y hoy ya ha empezado la transformación. Ya la vida de hoy no es de ningún modo la vida de hace unos años. Ya simplemente el móvil, por ejemplo, lo sabéis mejor que yo, el móvil es una oportunidad que no se tenía, pero que es equivalente a lo que fue el folleto impreso de hace 500 años. Hoy, por ejemplo, ya no tienen sentido los parlamentos de 200 o 300 personas que se dicen representativos y que esta crisis demuestra que no lo son, pero que se reúnen 300 personas, la mayoría de las cuales no conoce gran cosa del asunto que se discute. Hoy eso se resuelve por métodos de ordenador y se resuelve por otros procedimientos, como sabéis muy bien también. De modo que nos encontramos con una situación distinta. Los niños que van hoy a la escuela y manejan los ordenadores no pueden ser de ninguna manera los futuros ciudadanos que somos nosotros hoy, sobre todo yo, que he renunciado a manejar ese artefacto, ¿verdad? Sí, supongo que os extrañará, pero yo, es un paréntesis. Yo, cuando la Revolución de París del 68, hubo un letrero que decía que paren el mundo que me apeo. A mí eso me gustó muchísimo. Yo no he pedido que se pare el mundo, pero yo me he apeado hace tiempo y admiro mucho la inteligencia de todos estos señores, pero no me interesan nada. Pero en fin, esto es un paréntesis que se me ha deslizado y que no tiene nada que ver con el asunto. Lo digo para que no me hagan mucho caso si no me quieren creer, pero la realidad, lo sabéis, es que hoy la informática plantea unas posibilidades, unas perspectivas, una apertura de relaciones entre las personas, de relaciones humanas, de formas de gobernar, de formas de hacer extraordinarias. Y para terminar con todo esto, diré simplemente que lo mismo que en 1500 se desarrolló, que aparecieron nuevas ciencias en métodos experimentales, se introdujo la razón. La razón, fijaos bien, llegó a ser como referente una diosa en la Revolución Francesa, pero se hizo todo eso. Hoy tenemos unas ciencias que no se pueden acomodar a los criterios del mercado, que es el dominante en esta ruina final de Occidente, a los elementos del mercado, porque el criterio puramente lucrativo, ¿qué puede hacer, por ejemplo, con la ecología? Hoy nos encontramos con una serie de disciplinas nuevas, la ecología, la genética, la nanotecnia, la neurología, todas cosas de los últimos 2 o 3 decenios, al mismo tiempo con una visión de la materia y de la física cuántica que no tiene parangón ninguno con lo anterior y que hasta llega a extrañar a quienes hemos vivido y seguimos viviendo en ese mundo del pasado. Es más, la cosa es tan decisiva y tan rápida que ya lo analógico es antiguo y ya estamos en la era digital, en apenas 1 decenio o 2 decenios.
De modo que es realmente un renacimiento. ¿Por qué es un renacimiento? Porque al menos por ahora todo eso lo hacemos sin destruir del todo, sin alterar del todo los valores antiguos. Mirad, y con esto me acerco al final, espero no haber sido exagerado. Mirad, toda cultura, toda civilización tiene un referente básico. Grecia tenía un referente básico, que lo enunció Parménides, diciendo: el hombre es la medida de todas las cosas. Y naturalmente tiene que ser así. Segundo, eso Roma añadió el poder y añadió el imperio y añadió las leyes, pero Roma se bautizó. Y cuando Roma se bautizó, entonces vino la Edad Media, en la que el referente ya no era el hombre, era Dios. Dios. Dios era el referente y la vida se refería a Dios y todo se ordenaba de esa manera. Pero los que representaban a Dios empezaron a dividirse, vino el cisma de Occidente, hubo un momento con 3 papas que los 3 eran legítimos absolutamente, etc. Y todo eso produjo una putrefacción del sistema, lo mismo que ahora se está produciendo por otras razones. Y el resultado fue el Renacimiento. El Renacimiento que volvió a Grecia, que volvió al humanismo, que volvió a sostener esas tendencias y esas actividades y a mantener el hombre y la razón como el centro. Tenemos que revisar nuestra idea del mundo, tenemos que reeducarnos en la visión del ser humano. El ser humano, al que nos dicen que tiene una chispa inmortal, eso no está. Yo comprendo que si se quiere se puede pensar, porque todos los humanos, los demás seres vivos y hasta los materiales tienen un contenido mínimo de energía cósmica. Y a esa energía cósmica se la puede llamar el alma, si se quiere, pero también en esta mesa que estoy yo acariciando como si fuese un sólido inmóvil, hay en este momento unos millones de vibraciones de partículas y corpúsculos al nivel subatómico que verdaderamente supone vida, porque solamente con el cero absoluto, solamente con la destrucción total hay muerte. De modo que se tiene unos referentes. ¿Cuál va a ser el referente de este momento? Es el dinero, y por eso el dinero prevalece en la crisis por encima de los intereses de los pueblos. ¿Cuál puede ser el referente que sustituya al dinero? A mí me parece que la visión más inmediata es la ciencia. La ciencia, que es la única, el único componente de la cultura humana que está avanzando a toda velocidad, porque la economía, la política, la misma religión están atascados en sus niveles históricos precedentes. La ciencia va a ser seguramente la organizadora de la sociedad inmediatamente a partir de ahora. Pero la ciencia tiene costes muy altos y se corre el peligro de que el dinero vuelva a dominar la situación. Yo desearía, es un deseo, pero aunque soy muy escéptico sobre su realización, desearía que nos reeducásemos, que volviésemos a pensar en lo que es el ser humano, con su luz y con su sombra, el ser humano. Y que lo más valioso del ser humano y de todos los demás seres es un referente único, es la vida. La vida es lo más importante de todo, porque es la condición de todo lo demás. Si no hay vida, lo demás no importa. La mía se acaba pronto y con eso se acaban para mí los astros, los planetas, la música de Mozart y todo lo que queráis. La vida. La vida es un referente. Y se habla de, con esto acabo, el derecho a la vida. Perdonadme, más que el derecho es otra cosa. No podemos elegir el derecho a la vida porque nos ha sido dada. Lo que tenemos que hacer es sentir el deber de la vida. Tenemos todos, no el derecho, el deber de vivir. Estamos vivos y nuestra obligación es llevar esa vida de cada uno, cada cual la suya, cada cual a su manera, llevarla al nivel máximo posible y contribuir con eso a la expansión al máximo de la vida colectiva y de la vida común. Eso exige una educación distinta de la que recibimos sobre la naturaleza del hombre
y también una educación basada no en la libertad de expresión que tanto se defiende, sino en la libertad de pensamiento. Si yo no tengo libertad de pensamiento, si mi pensamiento no es libre, la vida que estoy viviendo no es la mía, es la que me imponen, es la que me condicionan. Queridos jóvenes, yo os exhortaría a vivir lo más posible y cada uno de vosotros ser lo más posible dentro de las posibilidades que hay en cada uno. Y con este deseo, y que deseo también a la universidad y a la facultad, con este deseo de proseguir viviendo, de proseguir adelante, de renacimiento, de segundo renacimiento, porque el hecho es indiscutible. Con ese me despido y os agradezco vuestra atención. Perdón si me he extendido demasiado. Gracias. Muchas gracias, doctor San Pedro, por esta iluminadora y excelente conferencia. Muchas gracias. Y pasaríamos ahora la palabra, passarem també al català, a la doctora Toniolo, secretària acadèmica de la facultat. Ai, perdoneu, m'he saltat un punt. L'actuació musical del cor de cambra de la UAB. Gràcies.